Aquí comienza San Incertidumbre, un lugar donde no tener certezas no es una falta, es una oportunidad. La profesional de salud mental, Francisca Venegas, te invita a ser parte de una conversación sobre salud mental, autocuidado y mucho más. Hola a todas, hola a todos, hola a todes. Aquí Francisca Venegas en el podcast San Incertidumbre y hoy día estoy en la hermosa oficina de Encuadrado. Como recordarán en algunos de mis posts, Encuadrado es una plataforma que le permite a profesionales independientes como yo el poder relajarse con el tema de las agendas, de los pagos, de las boletas y además genera una cohesión con la comunidad de Encuadrado. Y por lo mismo estamos acá porque es un lugar que para mí también es muy bonito, es muy seguro y estamos, para mí, estrenando la primera vez que San Incertidumbre, después de 5 años, va a tener una versión con cámara de lo que es el podcast. También, por supuesto, va a estar esta versión solamente en audio, pero queríamos ponerle cara también a nuestras invitadas. Y aquí hoy día les quiero presentar a quien tengo conmigo. Aquí tengo a Vana Lombardo. Tengo la fortuna de llamarla mi amiga, además, mentora en muchas otras cosas. Ella es enfermera matrona, llegó recién con su maleta de La Serena, especialmente para este capítulo, así que siéntanse honradas. Ella además es la presidenta de la Asociación Chilena Científica Profesional de Sexología. Medio nombre. Es el medio nombre, ASIPS. Ella también es sexóloga clínica. Hay otros secretos ahí que se dirán después. Y hoy día vamos a estar hablando de una temática súper importante en la vida de los seres humanos, no solamente pensando en la salud mental. Vamos a hablar de deseo, vamos a hablar de desempeño, vamos a hablar de placer, vamos a hablar de todo lo que no te contaron sobre el deseo. Así que no se lo pierdan. Vale. ¿Cómo te encuentras hoy día? Hola, mi querida Fran. Qué gusto estar aquí contigo. Qué mejor manera para aterrizar en Santiago que encontrarnos y hablar de algo que nos apasiona tanto y que creo también que es tan útil para todos, todas y todes que nos están viendo y escuchando. Y es real, la maleta está ahí. La tenemos aquí al lado, está en el estudio. Bueno, Vana, para quienes nunca hayan escuchado de ti, cuéntanos un poco cómo Vana llegó a querer interesarse en trabajar en sexología. En sexología en sí, como una ciencia y como una disciplina que estudia el hecho sexual humano, más profesionalmente me refiero, con toda la investigación y todo el marco teórico que conlleva la sexología, a partir de mis primeros estudios formales en sexualidad humana, hace como 10, 12 años atrás, por ahí, con un diplomado, con Rodrigo Jarpa, con la Nereida Ugarte, y me di cuenta que en realidad quería más, necesitaba más, tenía hambre de saber más cosas, de hacer más cosas. Y por ahí partió el camino de la sexología. Y luego con el máster de sexología me di cuenta que efectivamente no me había equivocado, que era lo que yo quería hacer en mi vida profesional, era lo que yo me quería dedicar. Y efectivamente me di cuenta que había mucho más allá de lo que todavía en esos años en Chile estábamos acostumbrados y acostumbradas a hablar, a mirar un poquito. De hecho, en esos años había como miedo también incluso a llamarse, a proclamarse o autoproclamarse sexólogos. Hoy día es más común decir que somos sexólogos y sexólogas, pero en aquel entonces prácticamente era mal visto decirlo. Entonces, de alguna manera, yo creo que algunos de nosotros hemos sido pioneros en abrir este espacio en Chile, lo que es muy bonito también. Ahora, mi interés por la sexualidad humana viene de muy chiquita. Yo creo que de antes de leer. Primero hojeaba los libros, ¿no? Sí, de verdad, Fran, hojeaba los libros de mi papá, tenía una tremenda biblioteca. Y ¿Estamos hablando de libros como de pornografía? ¿Dónde estoy hablando? Mi papá tenía un libro es un libro clásico de la sexología, el de López y Bor, que es de principios del siglo XX. Mi papá lo tenía en su biblioteca. Yo no sabía en aquel entonces que ese libro era una de las Biblias de la sexología clásica, pero claro, traía imágenes adentro que me llamaban mucho la atención. Claro, para mí era como pornografía, pero claramente no lo era. Hoy día ese libro también lo tengo en mi biblioteca. Lo heredé. No venía preparada, pero claro, iba así. Bueno, La Habana además tiene un muy buen poder de convencimiento, porque yo que me hiperjuré
que este año no iba a tomar ningún desafío académico porque ya toda mi vida un poco he sido estudiante. Terminé metida en el mismo máster, que es un máster de la Universidad de Almería, que es una universidad española, pero que tiene una modalidad bastante interesante, donde los profes viajan a Chile a hacerlo presencial. Así que ahí también en el camino a ser sexóloga, y por eso obviamente te voy a tener aquí de invitada también. Me encanta porque, ¿sí o no? No nos equivocamos. Pero harta pega y las tesis, pues, pero nunca va a dejar de aprender. Y justamente hablando de aprender, cuando estamos pensando en deseo y estamos pensando en las presiones que se le ponen al deseo, ¿quieres partir definiendo cómo tú entiendes deseo sexual o prefieres partir hablando del deseo que no necesariamente está ligado a lo sexual? ¿Sabes? El deseo, hablando del deseo en general, es una energía movilizadora. El deseo es bastante intangible, es difícil de definir porque tiene un componente bastante subjetivo, pero si yo pudiese definirlo, lo definiría como una energía movilizadora, un gatillante que me moviliza a algo, ¿sí? A algo que me interesa. Y ahí viene, digamos, cómo lo ligamos con la motivación, con el interés. Y yo en lo sexual, bueno, es básicamente lo mismo ligado a lo sexual. Pero se extrapola el deseo en la vida misma como con el deseo por todo, ¿no? Básicamente yo lo imprimo como una energía movilizadora. Siento que es muy importante para quienes nos están escuchando tratar de no hiperasociar inmediatamente palabras. Entonces, puede que quienes nos escuchen piensen, deseo es erección, deseo es coito, deseo es darle muchos match en Tinder. Como cuando hablamos de deseo sexual, ¿qué tan amplio es esa idea? Qué importante lo que dice Fran, porque el deseo, así como muchos otros componentes de la sexualidad, es diverso. Entonces, ¿qué nos moviliza? ¿Cómo surge esa energía? ¿Cómo ebulle esa energía deseante en cada una de nosotros? Es súper personal. Entonces, sin demonizar, ¿no? Pero sí puedo comprender que algunas personas se movilizan energéticamente hacia el deseo o activan su deseo, digamos, linkeándolo espérate, se me fue la palabra, como de alguna manera ligándolo con estos conceptos o con estas vivencias sexualmente muy rígidas en muchos casos, ¿no? Y es re complejo, es bien complejo porque cuando rigidizamos estas experiencias de cómo nos vinculamos con el deseo, cómo sentimos deseo, vamos limitando también nuestras experiencias de deseo al mismo tiempo. Y siento que muchas veces el deseo también da miedo. Y creo que es interesante eso. Estaba hablando hace poco con una persona en un espacio más de supervisión y menciona un poco esa palabra y cómo a veces nos da miedo lo que deseamos. Y también pensando de que solo por desearlo tengo que concretizarlo, de que además tienen estigmas sociales, de esto está bien desearlo, no está bien desearlo. Claro, es como... Y toda la presión social de que un bonito deseo sería probablemente su justa medida, equilibrada, por la persona correcta. Claro, porque, a ver, el deseo decíamos que es una energía, es un intangible, es muy difícil de... Yo no puedo decir, mira, aquí está mi deseo, te lo muestro, es así. Es como muy intangible y es bien subjetivo, pero al mismo tiempo... Al ser intangible y subjetivo, intentamos darle una forma, un color, intentamos ponerle nombre, intentamos asociarlo a ciertos adjetivos, como tú bien decías, quizás a prácticas, ¿verdad? Entonces, en esa asociación es donde muchas veces puede surgir, ¿no es cierto?, esta reticencia, este temor, esta resistencia incluso, o esta búsqueda insaciable muchas veces de ir específicamente a esa forma y a esa búsqueda muy concreta. Aparece mucho la idea también de normalidad, como hay deseos no reales y deseos raros, patológicos, por decirlo menos. Y así le vamos dando forma. Exactamente. Y por eso hay gente que le tiene miedo a lo que desea. Y uno podría tal vez desear, no nos auspician, pero aquí con un bonobón. ¡Oh, qué rico! Puedes ahí decir que sientes deseo por el bonobón. Pero ¿cómo, por ejemplo, tú puedes distinguir ese deseo a un deseo de compartir algo con alguien?
¿Tú los sientes iguales? ¿Sientes que activan diferentes procesos? A ver, el deseo es bien complejo, ¿ya? Ahora, hay una descripción del deseo, un relato del deseo que a mí me gusta mucho compartir con mis alumnos y alumnas en clase. Y hay un autor, Levin, que describe el deseo desde el multicomponentes, ¿ya? Y esto es muy interesante, a ver si no se me va la idea, porque por mi superpoder atencional, tú me tragas, tú me traes. Me decías en el fondo que cómo era, si se situaba en el fondo en el deseo con un otro, o por un otro, o otro, y qué es lo que pasa también quizás en términos como más autoeróticos, la conexión con uno mismo. Entonces, vuelvo a Levin, ¿no? Que habla del deseo como multicomponente. Y esto es interesante porque el deseo no es ni lo uno ni lo otro, sino que es este multicomponente de muchos elementos que están confluyendo y conformando el deseo. Entonces, es lo mismo, que se expresa de distinta manera en distintos momentos y por lo tanto se vivencia de una manera muy particular y subjetiva en cada ser humano. Entonces existe el deseo que es más impulsivo, que tiene que ver quizás más con los elementos neuroquímicos del deseo, ¿ya? Con los neurotransmisores, con la dopamina, con la oxitocina, ¿ya? Y que de alguna manera es este deseo que ebulle y que nos impulsa a buscar experiencias de placer, ¿ya? También está el deseo del anhelo, el anhelo y el motivo, ¿ya? El motivo que tiene más que ver con elementos intrapsíquicos. Lo que te mueve, ¿no? Lo que me mueve, pero más en la interna, como desde mi vivencia personal, ¿ya? Es decir, cómo me relaciono con las demás, las creencias que tengo en torno a la sexualidad, el sexo y el deseo, las vergüenzas, mis miedos, lo que decíamos recién, ¿ya? Las culpas también. Es decir, tiene más que ver con las experiencias personales y cómo yo he ido internalizando y cómo eso va constituyendo las actitudes también que tenemos en la sexualidad, ¿ya? Y el anhelo finalmente tiene que ver con la necesidad de contacto, ¿ya? Más allá de que esté presente o no siempre, existe una necesidad como seres humanos de contacto. Y cuando hablo de contacto, me refiero al contacto con otros y también contacto con uno mismo. Entonces ahí hay un matiz, ¿ya? Pero para mí es más de lo mismo y todo es deseo, que se expresa, como te decía recién, de distintas maneras en distintos momentos. ¿No fue necesario agarrar tu idea? Oh, gracias. Logró ahí volver bien. Mientras te escuchaba hablar, se me venían a la mente tal vez preguntas que me han hecho consultantes. Bueno, yo, para quienes no saben, soy terapeuta de pareja también y de familia. Y de repente aparece harto el deseo. Y pensando en este bonobón, el bonobón no te va a decir, no me deseaste auto. Tú puedes desear o no desear el bonobón, y qué es el bonobón y cómo se siente no cambia porque atribuimos que no hay ningún tipo de pensamiento y reflexión. Pero cuando este es un otro, una de las consultas más grandes que me llegan a mí son siento que ya no me desea. O siento que ya no deseo tanto. No sé si a mi pareja o el estilo de vida que tengo. Y esas son preguntas que dan mucho miedo. Y una de las preguntas a veces lleva a la idea de entonces tengo algo malo o entonces algo pasó en la relación. ¿Qué va pasando ahí con el deseo? ¿Por qué sentimos que no es el mismo? ¿O por qué anhelamos que sea el mismo de la primera vez que uno ve a un otro? Sí. Es que hay varios mitos en torno al deseo. Hablemos de letras. Y qué importante. Espero que no se me vayan todas las ideas de nuevo, porque estoy pensando, estoy como trayendo, como estoy sacando de mi disco duro, porque estoy poniendo sobre la mesa un montón de cosas que traigo. Lo primero que se me vino a la mesa y aquí al presente cuando te escuchaba hablar tenía que ver con la perspectiva humanista. Tú sabes que yo soy psicoterapeuta gestáltica también. Y desde esa perspectiva existe un entre nosotros, ¿ya? Una frontera de contacto entre individuos que comparten un espacio, ¿ya? Entonces es muy bonito verlo así en lo sexual y en otras interacciones humanas también, porque en ese entre es donde suceden muchas cosas, ¿ya? Entonces
Le sucede una cosa a una persona, le sucede una cosa a su vínculo o a sus vínculos, ¿ya? Y lo que sucede en interacciones de ese campo es único, ¿ya? Ahora, ¿de dónde vienen los mitos? Los mitos vienen de creer justamente que ese espacio, ese entre, es rígido e inamovible, ¿ya? Y por lo tanto nos vamos fundando y creando expectativas relacionales en torno a esa rigidez, ¿ya? A eso que no responde, que no cambia, que no dice nada, ¿verdad? Y que por lo tanto está, porque esa es mi zona de control. No hay nada que hacer, no hay nada que cambiar y así estamos tranquilos. Y así todo bien. Pero la realidad no es tan así. No es tan así, ¿ya? Primero que todo, el deseo no es infinito. Y segundo, se da este entre relacional en un espacio compartido donde las cosas van cambiando, las energías cambian, las relaciones cambian, los contextos cambian y por lo tanto tenemos que estar abiertos a actualizarnos constantemente. Con el deseo infinito, no es infinito, se me viene una duda. Si toda esta taza está llena, para quienes están viendo, solamente escuchando, tengo una taza en las manos. Si toda esta taza está llena de deseo, ¿en algún minuto se me va a acabar? ¿O es algo que de repente como que puede ir y volver como más un boomerang, que de repente Qué bonito. Es que aquí se me va a caer el carnifrán. Porque yo no sé. Nuestros auditores, auditoras y auditores y televidentes que tienen más de 50 se acordarán. Yo no sé si tú escuchaste alguna vez. Es que yo cuando era chica tenía un nenuco ya, un muñeco así que jugaba. Que todo esto en esa época yo era vanguardista porque tenía pene. Y en esa época las muñecas... Yo soy época ya, todas tenían nada. Ahora el mío tenía pene. Mira. Era raro, pues no existían en esa época. Queremos una foto. Pene. Bueno, y tomaba mamadera, la mamadera biberón, y el biberón se vaciaba. Uno lo daba vuelta y se vaciaba a medida que tú, no me preguntéis cómo se hacía, pero se vaciaba el biberón y pues tú dejabas el biberón del muñeco encima de la mesa y se llenaba de nuevo. Bueno, eso mismo es el deseo. Fue impactada con que existiera esa tecnología, pero nunca la he visto. Así ya, cuenta. Entonces me puedo tomar todo esto y puede llenarse solo. Tengo que hacer algo. Esa es otra muy buena pregunta. Obviamente que no se llena solo. Muchas veces no nos damos cuenta cómo, pero sí, si comprendemos estos multicomponentes del deseo, ¿ya? Y eso es súper también subjetivo y personal, podemos ir alimentándolo, podemos de alguna manera despertarlo, podemos alimentarlo, podemos gatillarlo, podemos conocernos, porque el deseo tiene relación también con la conciencia corporal. Cuando hablo de conciencia corporal no hablo solo de lo físico, hablo de lo sensorial, hablo de lo emocional, hablo de lo intrapsíquico, hablo de nuestros pensamientos, de nuestras ideas. Pensando también en la terapia de parejas que te contaba, que bueno, puede ser, también hay diferentes tipos de relaciones, pero cuando a veces se da esta dinámica entre una pareja heterosexual, donde muchas veces una de las dos personas, usualmente es más la mujer, pero en no todos los casos dice, es que no puedo desearlo si es que no me ayuda a ordenar. No puedo desearlo, y aparte pone la palabra ayuda, así como que uno se hace cargo de todo y era ayuda. Entonces se me va el deseo si es que los platos están sucios. O se me va el deseo si es que la suegra está en la casa. ¿A qué responde esa sensación, esa frase de se me va? ¿En verdad se va? ¿Es más una moneda de cambio, como a veces dicen algunos hombres? Como, es porque me está haciendo una moneda de cambio para que el sexo no. ¿O es un deseo que no se llena en el momento? Es que los significados que asociamos al deseo, que atribuimos al deseo, son tremendamente personales y tiene mucho que ver, y aquí uno de los componentes del deseo que hablábamos recién, con estos elementos intrapsíquicos, ¿ya? Y estos elementos intrapsíquicos, me refiero a la vergüenza, la culpa, la rabia, la venganza también, ¿ya? El miedo, que se relacionan con experiencias vitales, significativas, que se relaciona con contextos relacionales, se relaciona con este entre, ¿ya? Que se va actualizando constantemente. Entonces, incluso hay un modelo de respuesta sexual, no me gusta mucho leer de modelo, que también rigidiza un poco, pero
Hay una investigadora, Rosemary Dayson, que describe en algún minuto a inicios del 2000 un modelo de respuesta sexual que lo describe como femenino. Digo femenino entre comillas porque si lo miramos un poco también puede corresponder a cualquier persona, más allá del género, ¿no? Que es más responsivo. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que también es fuertemente contextual. Que el deseo, más allá de que pueda surgir espontáneamente, se puede activar, ¿ya? Y se puede reforzar con ciertos activadores que pueden ser internos, como estas experiencias, ¿ya? Y como les digo yo a mis pacientes, como con este banco, como con el chanchito, lo que tengo guardado en la alcancía, ¿ya? Lo que tengo, mi banco de reserva, ¿ya? De experiencias bonitas, de experiencias pasadas gratificantes, ¿no es cierto? De intimidad generada entre vínculos como los que mencionabas tú, ¿no es cierto? Que pueden ser más estables, en que va sucediendo un montón de cosas. Y ahí muchas veces también está la expectativa de que, como tú decías, se mantenga igual. Estaba pensando para hacerme salud aquí con mis deseos. Mi deseo estaba así. Desde la banda estaba completamente lleno, o sea, no ha tomado nada. ¿Qué pasa cuando yo veo esto y digo, ya, pues, llénate, aló, ¿por qué no funciona? Justo hoy día me voy a juntar con la persona que, no sé, tal vez me atrajo hace mucho tiempo, o justo por fin, no sé, los suegros van a cuidar a los hijos, hijas, no se llenan. ¿Por qué si en Enuco hacía así y volvía a subir? ¿Qué pasa? Es que tiene tanto que ver con la exigencia, ¿no? O sea, si yo empiezo, ya, pues llénate, o sea, te vi y me conecté, resoné con exigencia, ¿ya? Y la exigencia es súper enemiga del deseo. O sea, mientras más esperamos que se llene, probablemente nos vaya a costar más si estamos en la exigencia. Estamos en la expectativa, estamos en el deber, estamos en el tengo que, ¿ya? Entonces, como que hay que cambiar un poquito el switch y el circuito porque el deseo no funciona tanto como piloto automático, ¿ya? Implica un refuerzo como de la diversidad del deseo, implica bajar las expectativas, que no es simple, ¿eh? Es como suena súper fácil decirlo, chiquillos, pero no es tan simple. Implica un trabajarse, un conocerse y situar el deseo en otras áreas y no solamente en la expectativa de lo que tiene que ser. No sé cómo lo ves tú. Me hace harto sentido y se me vienen muchos mitos nuevamente. El primero, y que estábamos conversando un poco antes de partir, era este mito que es muy binario, pero es de que los hombres siempre que pueden y las mujeres siempre que quieren, cuando estamos hablando de la sexualidad, que obviamente es sexualidad igual coito. Pero entonces eso significaría que la mujer puede quedar con la taza vacía y el hombre nunca, con ese mito. Y ahí se le vienen muchas, de repente, como a los hombres, ¿qué significa eso? ¿Significa que tengo alguna dificultad? ¿Significa que estoy siendo tonto porque no aproveché una oportunidad? ¿Qué pasa si no sentía deseo en ese minuto? ¿O qué pasa si actuarlo habría sido transgredir un límite propio? Y por el otro lado, de las mujeres también binariamente es, si el hombre siempre tiene el vaso lleno, entonces tanto yo le desagrado que conmigo no. Claro. Es que ahí es lo que decíamos antes, ¿no? Que es lo que nos pasa internamente a cada uno y por otra parte lo que sucede en el entre. Y volvemos a las expectativas, o sea, tenemos expectativas puestas en los otros, tenemos expectativas puestas en el espacio, tenemos expectativas puestas en la experiencia y también tenemos expectativas sobre nosotros mismos. Entonces, vamos armando y sumando al listado de expectativas y estas exigencias todo el rato juegan en contra del deseo. Todo el rato, exactamente. Le ponemos una tapita encima y cerramos por fuera. ¿Y ahí qué hacemos? Básicamente es darle la vuelta y hacer lo que estamos haciendo ahora en un punto de partida. O sea, reflexionar sobre esas expectativas y darle al deseo una personalidad propia, por decirlo así. Mi deseo, Fran, es muy distinto a tu deseo. Entonces, en el espacio relacional,
es re importante establecer esos puntos de encuentro y de comunicación donde ambos deseos o el deseo de varios vínculos puedan coexistir. Y ahí entramos en otro tema de tu consentimiento, de la comunicación asertiva sexual, etcétera, ¿no? Y donde ninguno en el fondo tenga más derecho que otro, sino que emerjan los cuerpos deseantes al mismo nivel. Y eso implica un abandonarse y dejar que fluya este deseo que es absolutamente personalizado. No es lo que sale en la tele, porque nos están vendiendo deseo todo el rato. Nos están vendiendo sexo todo el rato. ¿Qué nos están vendiendo? Performance. También. Que puede ser un deseo por sí mismo, pero claro, está esta idea de que si uno tiene un orgasmo, por ejemplo, uno va a saber cuándo, uno va a saber cómo te pasa. Sí, yo creo que ahí tenemos una responsabilidad súper, súper grande, incluso nosotras como sexólogas, como terapeutas, de demostrar la performance, la performatividad del sexo y del deseo en sí misma. Es muy importante, pero tampoco es rígida. Si el tema está, si esto no es nada ni bueno ni malo, si el tema está cuando nos rigidizamos y no somos capaces de ver opciones. Y hablando de rigidez, si nos vamos incluso aprovechando que aquí tenemos una enfermera matrona, muchas veces desde la psicología hablamos de la importancia o lo implicados que estamos con el estrés. De cómo si yo me digo tienes que rendir, puede que eso haga que rinda menos, aunque incluso lo hago de manera más torpe. Lo mismo con el tema del orgasmo, a veces si yo quiero y busco un orgasmo, al final no me conecto con lo que estoy sintiendo. Pero a nivel incluso biológico o neurobiológico, ¿qué puede pasar con el deseo y con estas llamadas, que yo sé que no nos gustan esos los nombres, pero disfunciones sexuales? Por ejemplo, cuando está la eyaculación precoz, la disfunción eréctil, las mujeres que sienten o hombres que tienden a ser hipoactivos, ¿qué tanto tiene que ver con la exigencia del deseo lo que está pasando? ¿Cuándo nos tenemos que preocupar y decir necesito una revisión médica también? No es solamente una presión, sino que algo puede estar pasando. Sí, ¿qué hacemos ahí? Primero tenemos que comprender, yo he ido tratando de cambiar, en clases hablo de disfunciones sexuales, ¿ya? Porque está el manual y qué sé yo, y lo muestro, pero básicamente estamos hablando de sufrimiento sexual, ¿ya? Y cuando hablo de sufrimiento estoy hablando de una persona, un ser humano que sufre y se preocupa porque algo le está molestando, ¿ya? En el ámbito sexual. Entonces ahí es donde vale mucho la pena ir a mirar ya más comprensivamente qué es y cómo es lo que le molesta, lo que lo hace sufrir, lo que lo trae, ¿ya? A consultar por algo así, ¿ya? Y en ese contexto, generalmente vamos a encontrar asociado a ese sufrimiento mucho dolor, a veces yo te diría amargura, y como terapeuta me ha tocado en el alma conectarme con esa amargura y con ese dolor, ¿ya? Y también vamos a encontrar una persona a veces defendida, a veces muy resistente, o sea, hay distintas manifestaciones cuando estamos sufriendo, ¿ya? Pero básicamente vamos a encontrar una persona que está en alerta, está en modo de alerta, ¿ya? En modo de supervivencia. Estoy sufriendo, lo estoy pasando mal, no me está yendo bien y tengo que sobrevivir, ¿ya? El cerebro no capta mucho la diferencia entre sobrevivir de una tremenda catástrofe, Claro. ¿ya? Natural, por ejemplo, como que claro, o como que te dejen un tisto. Entonces, finalmente, en términos neuroquímicos, funcionamos igual, ¿ya? Y se activa nuestro sistema de alerta. Sí. Y en términos de respuesta sexual, claramente nos puede jugar en contra. Entonces, tenemos un funcionamiento a nivel del sistema nervioso central, que es un procesamiento de respuesta sexual que es nuevo, que depende, ¿no es cierto?, de este banco de memoria, que emite respuestas diferentes, ¿ya? Que es distinto cada vez que yo me vinculo y se activa este deseo, ¿ya? Pero también hay una respuesta que es más autonómica, que es independiente, ¿ya? Que es involuntaria. Y ahí es donde nos puede jugar en contra, porque además que lo que decías tú, mientras más trato de luchar contra esto, más refuerzo justamente este sistema involuntario
que termina boicoteándome los datos. Mira. Si a mí siempre se me viene un ejemplo, para quienes les gusta Harry Potter, no sé si tú lo has visto. Me encanta. Perfecto. Me encanta. La primera, debo admitirlo, yo no leo los libros. Primera película, así que sé que la interpretación de Hermione es muy distinta acá. Pero primera película van a buscar la piedra filosofal y quedan atrapados esta como hiedra. Y es una hiedra que empieza a asfixiarlos y Hermione como que se queda calmada y pasa. Y Ron se pone a gritar y termina todo estrangulado y al final Hermione tiene como que iluminar todo. Y a mí siempre por este ejemplo se me viene eso, de que a veces uno siente de que tiene que escapar y huir y pelearla y a veces soltar, que metafóricamente la sexualidad se usa demasiado, como rendirse, dejarse ir, el orgasmo y todo eso, como el punto no retorna. Bueno, porque cuando uno está tratando de forzar ese punto, a veces uno en verdad se siente asfixiado, uno efectivamente, y no de buena manera, se siente asfixiado en términos de sentir perdí el control y eso es malo y irónicamente no lo estoy perdiendo porque lo estoy sosteniendo. Y el desempeño muchas veces lleva a eso. Sí. ¿Por qué? Porque el tener el control en una persona que está sufriendo, y justamente una de las maneras de intentar sufrir menos es intentar contener o tener el control. ¿Y cómo hacemos para tener el control? Ahí hay que trabajarlo más experiencialmente y es muy bonito trabajarlo en base a la confianza. Ir ganando espacios de confianza de a poquito, es recuperar la confianza. A la medida que yo voy ganando confianza y me voy amigando nuevamente con la confianza, puedo ir soltando el control. Y ese camino es personal. No tiene una velocidad específica, no tiene una ruta trazada para todos igual, independiente que tengamos tareas de terapia sexual y todo lo demás. Los caminos son totalmente personalizados y los tiempos también son personalizados. Entonces hay que ir respetando los tiempos para poder ir reconectándose con la confianza, que es súper vivencial. Para mí el trabajo ahí con el cuerpo es fundamental. ¿Tú has surfeado alguna vez, Fran? ¿Surfeado? Buceado. Surfeado. Pero ahí también hay un tema con el control que es muy interesante. Mira, yo sí he surfeado. Hace tiempo que no surfeo, pero también ocupo ahí una metáfora del surf. Ya. Es interesante porque cuando uno va a tomar la ola y estás remando, ¿ya? Primero que todo, no todas las olas sirven. Entonces, ¿cómo sé yo qué ola quiero tomar? ¿O qué ola me sirve para remar y tomarlo? Se siente como una cosquillita en la guatita, porque yo estoy de guata en la tabla, ¿ya? Y cuando siento la cosquillita, le doy con todo, ¿ya? Es como que, ya, vamos a la experiencia. Ya, le doy remo, intento pararme y aún así puede ser que no lo logre, ¿ya? O sea, en el mejor de los casos voy a lograr pararme y voy a surfear un rato y está bien. Pero en otro caso puede que no lo logre y me caiga. Si yo me caigo, la ola me revuelca, los revolcones son épicos. Y me ha pasado alguna vez que intenté luchar contra el revolcón. Y mientras más luchaba, la ola me tiraba más al fondo del mar. Hasta que entendí que tenía que soltar el cuerpo y la misma ola me tiraba arriba. Para volver a subirme a la tabla y volver a intentarlo en otra ola. Y al final, fíjate que termina siendo la experiencia de estar en el agua lo mejor. Ni siquiera subirse al agua. Me encanta cuando hay metáforas de agua porque se me ocurren miles de ideas. Hay mujeres de playa. Estaba pensando también lo que pasa en los ríos. Si uno se cae en un río, no nades contracorriente, por supuesto. Ponte al revés, las manos hacia arriba y déjate llevar, porque si no vas a gastar toda la energía de la vida tratando de ir para atrás, puede que te cortes con las piedras. Y muchas veces cuando tenemos esta ansiedad de desempeño de tengo que desear de esta manera, tengo que disfrutar de esta manera, no puede ser que tenga una mujer atractiva al frente y no haga nada, no puede ser que esté con mi pareja de años y de repente no me suceda nada, o pierda una erección y qué me pasa, o que yo no sienta que puedo ser deseada por cómo es mi cuerpo. Aparece mucho también de esa premisa. Dijiste algo. Me gasto toda la energía de la vida. Exacto. Y se me va ahí. Y no donde debería estar. ¿Dónde debería estar? ¿Dónde debería? En el goce. En el goce, en el disfrute. Cambia el foco. Esto es tanto una pregunta como una necesidad. ¿Te puedo robar un poco de deseo? Y me quedé así. Sí, y necesito tomar agua. Yo he hablado mucho, entonces...
Bueno, ¿viste? Yo ahora, por ejemplo, estoy como conectada con otra cosa. Con estar contigo, con que no se me vaya la idea, porque mi superpoder atencional a veces me lleva a otro lado. Entonces, no estoy en el deseo específicamente ahora. O estoy, pero desde otra perspectiva. Encuentro un placer, o sea, es tan absoluto el tomar agua, pero también lo pensaba para ir cerrando, y una pregunta que también se me venía es si el deseo se puede como compartir. Sí, me refiero a como una experiencia, el entre, pero el deseo se puede dar. Por eso estaba pensando, yo no tengo acá, tú tienes, tú me puedes dar, o es algo que tiene que ver conmigo. Y lo pregunto porque de repente, incluso en series, más como en comedia, aparece alguien que dice, es que hoy día no tengo deseo, y la otra persona dice, pero yo tengo suficiente para los dos, porque yo tengo mucho deseo. ¿Y qué pasa cuando tal vez en una vinculación hay una persona que siente que desea mucho y otra que desea menos, y cómo se desajusta? Y como también ahí aparecen las comparaciones, tal vez no me desea tanto por esto, o yo debería desear más, ¿qué me pasa? De repente también hay cambios hormonales o el posparto, entonces hay varias cosas que van influyendo. Pero ¿qué pasa cuando yo veo que ahí hay mucho más deseo y acá como que no funciona? ¿Qué te pasó a ti? Y yo empecé a sufrir internamente porque dije, me va a dar un ataque de tos y no tengo más. Necesito. También fue porque fui demasiado voraz y me tragué toda esta cantidad de agua muy rápidamente. Pero también pensaba en que no siempre uno puede tomar el del otro y que me quede a mí. Pensando en el deseo tal vez más corporal o físico o sexual, tal vez puedo entenderlo, racionalizarlo y no me va a pasar. Es que, claro, si intentamos racionalizarlo mucho, va a ser difícil llegar, ¿no? El deseo hay que vivenciarlo. Ahí donde lo que te decía al comienzo, como la subjetividad del deseo, personalizar el deseo, ¿ya? Como tuneamos el deseo. Tuneamos el deseo, pongámosle cara, pongámosle forma, pongámosle cuerpo, ¿ya? En nuestro cuerpo. Entonces, tiene que ver con cómo yo aprendo a hacer el mecanismo de esta mamadera que te decía yo de mi nenuco, ¿no? Esta que se vaciaba y se empataba todo y era esa tecnología. Nunca la había visto. Oye, no la he vuelto a ver. No la he vuelto a ver. Bueno, eso, ¿ya? Entonces, si se puede compartir, que no tu pregunta, como ya yo te comparto, mira, quizás lo que puedo hacer en ese querer compartir es generar un espacio donde libremente tú te conectes de nuevo con tu deseo, ¿ya? En el fondo ir también respetando los tiempos. Y como tú decías, pasa entre vínculos, ¿no? Esto como de las asimetrías y qué sé yo. Entonces ahí también tiene que haber un respeto súper importante, como de ir uno quizás bajando y el otro subiendo un poquito para encontrarse en un punto. Algo que estaba pensando, como para que no se me olvide mencionarlo, es cómo a veces nos quedamos con esto que hablamos de que sea fijo, de que a mí solo me gusta el bonobón y nada más, que a veces cuando sentimos que no tenemos deseos, porque nos pasa eso. Porque sentimos de que lo que reconocemos como nuestro deseo ya no está. Y ahí algo bien interesante que también he podido vivir tanto desde la práctica como también personalmente, es esta idea de que tal vez tú no me puedes dar deseo, es decir, tú no me puedes dar esta agua de ponerla acá menos que propia, y no es tan fácil cuando es algo más como personal, de sensaciones corporales y todo. Pero a veces uno puede, observando lo que el otro desea, pensar, ¿y eso a mí qué me pasa? ¿Qué me hace eso? Porque a veces tenemos la idea de que el deseo es como innato, espontáneo, genuino, y que como que casi que venimos con un deseo desde que nacemos. Entonces, si tal persona deseara esto, lo habría hecho. Pero tal vez no lo ha hecho por otras cosas, tal vez no crea que pueda desear eso, y no quiero llamarlo como gusto adquirido necesariamente. Pero a veces tendemos a pensar que el otro sabe todo de sí mismo. Entonces, si tú deseas mucho el bonobón, obviamente yo me voy a dar cuenta. Y tal vez yo voy a comer un serenus y para ti va a decir, eso para mí no es deseo. Pero tal vez tú vas a pensar, oye, nunca había visto un serenus, déjame ver. Y eso lo encuentro bien interesante porque siento que nos abre como la idea de que tal vez todo mi deseo no va a estar en esta taza, tal vez va a estar en un termo, como, ¿por qué tiene que verse igual? Y para mí toda la vida, pero a veces las otras también nos constriñen, como, no, es que como tú eres más vainilla, entonces no te va a gustar esto. Es como, pero ¿qué es ser vainilla? ¿O por qué me catalogas tan rigidamente? Que claro, pues nos vamos modelando de alguna manera, ¿no? Y eso eso te decía que tenemos que tener cuidado con el modelaje, porque también
vamos estereotipando, ¿ya?, ciertas formas de desear, ciertos cuerpos deseantes, como vamos modelando todo y nos vamos... O sea, ¿cómo hacemos? La pregunta es, ¿cómo hacemos para que eso se transforme en una oportunidad, ¿ya?, y no en algo que me limite? Y requiere de una actitud súper abierta a la experiencia, y a lo mejor decir, oye, a ver, pero tú tenías un Sanenús, ¿y si pruebo el Sanenús? Y puede que me guste. Ah, mira, ¿sabes qué? Me gustó, pero no sé, quizás tendría que probarlo de nuevo. ¿Sabes qué? No, definitivamente, déjame con mi bonobón. Tú con tu Sanenús y yo con mi bonobón. Entonces, requiere de esa apertura y de esa flexibilidad de vivirlo como una oportunidad y no como una cárcel. Y no como una etiqueta necesariamente fija, pensar con esto del miedo. Claro. Como que si te gusta el Sanenús, ¿qué dice esto de mí? Estoy pensando lo que pasa con la orientación sexual. Claro, una vez me trajo una mujer, entonces significa que tengo que cambiar todo lo que pensé que era de mí. Claro. Y tal vez me atrajo una sexual y no necesariamente uno quiere ponerle una etiqueta, no necesariamente va a cambiar la manera en que yo me percibo, pero muchas veces pasa. Ojo, que hay personas que sí necesitan Bueno, es eso. Y está bien también, ¿ya? El tema es que eso no sea una cárcel. Queremos salir de las cárceles, así es. Y justamente para que el deseo pueda fluir como el agua necesitamos que no quede en una taza, que fue la metáfora que usamos todo el día. Pero te quería agradecer, Vana, por estar aquí. No sé si quieres comentar. No, te quería hacer una última pregunta. Si nos salimos de la sexualidad coito-centrada, genitalo-centrada, ¿qué sientes hoy día que son fuentes de deseo para ti? Ya, te dije que estaba poco conectada en este minuto con mi deseo, tema en la cabeza. Pero puede ser un deseo. Pero las fuentes de deseo, sí, sí, absolutamente. El conocer, la reflexión, el encuentro con personas, el observar también me pone mucho, el cuerpo, lo sensorial me pone muchísimo, y como que dentro de lo sensorial, lo olfativo. El otro día hablaba con otros colegas que tú conoces y hablábamos de eso, ¿no? Que decían que no, que lo visual, que está como tan no sobrevalorado, pero dicen que es como lo primero y qué sé yo. Para mí no. Lo olfativo. Sí, interesante. Sí. Me encanta. Y para complementar, pensando en eso último que decías, para mí sería más lo auditivo. Y en todo sentido, como disfruto mucho, por ejemplo, un sonido, una frecuencia, una canción. Ahora, si estoy pensando en algo sexual, también es más el sonido, incluso la que más me conecta. Para mí igual. Es muy poderoso. El tacto también, yo diría, y lo visual yo creo que iría mucho más abajo. Lo visual para mí sí tiene que ver con el deseo, pero más con el deseo más performático en ese sentido. Sí. Me gusta mucho cómo uno puede decorar el cuerpo, más que pensándolo en un deseo sexual como querer tocar ese cuerpo, sino es cómo se puede decorar el cuerpo. Es algo que siempre me llama mucho la atención, porque la gente escoge tal tipo de color de pelo, tal tatuaje, tal ropa. Eso lo encuentro bien interesante. Así que por esos lados también va ahí. Y a ti, que estás escuchándonos, espero atentamente hasta aquí al final, ¿qué es lo que, como decía Vana, te pone? Que probablemente en otros lados de Latinoamérica se dice distinto, pero ¿qué prende tu deseo? Y recuerda que trata de hacer el ejercicio sin que sea un deseo como genital o coital, porque a veces uno igual tiene ese miedo, como, pucha, pero es que no deseamos ningún cuerpo, entonces me pasa algo, tengo un problema, no sé cómo se sentirá, o tal vez soy asexual, y uno empieza a hacerse preguntas, pero uno puede tener deseo por varias cosas. Y para ir cerrando, me gusta mucho la idea de las fuentes, porque ya que andamos con la tacita por todos lados, claro, yo puedo ir a echar agua, poder echar un Mistral Ice, poder echar un jugo de frambuesa. Entonces la fuente igual que alimentan deseo puede cambiar, o sea, no solo el recipiente. Así que, Vana, para quienes no sepan quién eres y quieran tal vez conocer más de tu trabajo o más de ASIPS, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Alguna página web, algún mail, algún Instagram? Para que también ahí miras a la tamarita y nos des. Ahí me pillaste desprevenida. Yo no me sé mucho esas cosas, no, pero yo mi nombre, Vana Lombard. Me buscan por mi nombre y... ¿Y para el nombre cómo se escribe? Vanna, Vana, con doble N, Lombardo, Vana Lombardo. Y ahí van a encontrar mis redes sociales. Y de ASIPS Sexología. ASIPS con ACIPS. ASIPS Sexología, @ASIPS Sexología. Y ahí estamos. Ahí estamos.
Muchas gracias entonces a todas las personas que nos han estado escuchando. Espero que les haya gustado la primera versión, como les decía, vlog, que ahí nos pueden ver con cámara también para ver quién es aquí, la conductora y quién es Vana, por supuesto. Así que muchas gracias y esperamos que hayan disfrutado el capítulo. Un abrazo enorme. Esto fue San Incertidumbre. Conversaciones sobre salud mental, autocuidado y la vida misma, junto a Francisca Venegas. Conócenos más en @sanincertidumbre en Instagram y participa en nuestro podcast a través de nuestras redes sociales.